En este video voy a mostrar cómo se ajusta modelo lineal generalizado mixto para un tipo particular de diseño experimental. El diseño experimental es un diseño en medidas repetidas, en el cual se hace un conjunto repetido, un conjunto de observaciones a las mismas unidades experimentales, en este caso individuos, a lo largo del tiempo. Entonces, como preámbulo de esto, vamos a utilizar datos de un isótopo estable, el carbono 13, que es utilizado para estudiar ciertos aspectos de la ecología de mamíferos marinos. Su contenido a lo largo de las vibrisas son estos bigotes, permiten reconstruir aspectos de la ecología trófica a través del tiempo. Entonces, estas vibrisas o bigotes, entonces obviamente tenemos en cada una de estas vibrisas, se van a obtener datos. Aquellos pedazos de la vibrisa que están más alejados del individuo, que están más cerca de la punta, son más lejanos en el tiempo que aquellos que están cerca del individuo o en la base de la vibrisa, que fueron porque son producidos por carbono consumido más recientemente por cada individuo. Entonces, a través del análisis de datos de estos isótopos estables, podemos reconstruir en el tiempo ciertos aspectos, estudiar y reconstruir en el tiempo ciertos aspectos de la ecología trófica de estos animales. Entonces, para cada individuo, los valores consecutivos de carbono 13 de sus vibrisas no son obviamente estadísticamente independientes, fueron evidentemente muestrados para los mismos individuos. Dos valores separados por una pequeña distancia en una vibrisa corresponden a valores de las proteínas de la vibrisa con su carbono segregados muy recientemente en el tiempo. Entonces, el objetivo es contrastar el contenido de carbono 13 entre sexos, machos y hembras, de dos especies, el lobo fino y el león marino de Uruguay. Son datos de Valentina Franco Trecu, de su tesis, que fueron publicados en varias revistas internacionales. Entonces, lo primero que se hace es que se importan los datos y se sacan los datos faltantes. Esto es porque en el ajuste de los modelos que vamos a hacer se requiere que tengamos estrictamente datos completos. Esta es una foto de el sitio de reproducción, donde hay especies es una playa rocosa donde hay individuos de los dos sexos y las dos especies en las costas de Uruguay. Bien, estadísticos descriptivos. Entonces, importemos los datos. Estos son la cantidad de datos que tenemos para cada uno de los individuos. OF es el nombre científico de una de la especie, AA es el nombre científico de la otra especie, H por hembras y M para machos. Esto quiere decir, para este individuo tenemos 48 datos, para este otro tenemos 26. Esta es la cantidad de datos que tenemos para cada una de las especies y para cada uno de los sexos. Este es el tamaño de la vibrisa, que nos va a determinar nuestro eje temporal. Esto es en milímetros, por supuesto. Y esta es la cantidad de carbono 13, expresada como les gusta a los químicos, en delta de carbono 13 en números negativos. Aquí simplemente calculamos estadísticos descriptivos para cada uno de los 4 grupos definidos por sexo y especie. Observamos que hay, en términos de la media, que son bastante similares, que la diferencia entre machos y hembras, las hembras es mayor que los machos para una de las especies, pero es al revés para la otra especie. Y esto es para cada individuo. ¿Cuál es el contenido de carbono 13? Tenemos un total de 17 individuos. El contenido promedio de carbono 13 para la secuencia de medidas repetidas por individuo. La longitud de las vibrisas podemos calcularla, y esa longitud de las vibrisas en milímetros va de 78 a 145 milímetros, 164 milímetros. Entonces, la distribución de probabilidades de la variable respuesta es el delta de carbono 13. Entonces, aquí vamos a considerar la distribución normal y la log normal. Para ajustar estas distribuciones vamos a simplemente, para simplificarnos la vida, hacer el negativo del delta negativo del carbono 13 para que nos queden en valores positivos. Y entonces observamos este tipo de ajuste para la distribución normal, log normal y gamma en las distribuciones acumuladas y para el gráfico de cuantiles. Entonces observamos una curva que tiene en puntos, son las curvas de datos observados, tiene como dos jorobas en direcciones contrarias.
observamos que las tres distribuciones son virtualmente idénticas en cualquiera de estos dos gráficos, y observamos estas jorobas en direcciones contrarias. Eso es simplemente porque tenemos una distribución bimodal, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, calculamos, si queremos verificarlo, el A y C de las tres distribuciones ajustadas y vemos que son esencialmente idénticas. Entonces voy a emplear la distribución normal porque es la que más fácilmente yo al menos conozco para modelar esta autocorrelación temporal. Luego de haber hecho este video descubrí que existe forma de hacerlo para la distribución gamma, pero bueno, quedó así, de esta forma. Entonces la distribución de frecuencia de la variable de respuesta, entonces fíjense, aquí hago histogramas de acuerdo a la especie y tenemos evidentemente dos distribuciones diferenciadas. El gráfico de las distribuciones acumuladas en la diapositiva anterior, y que se puede ver aún un poco mejor después de crear esta variable que combina sexos y especie-sexo, lo cual nos permite ahora generar este gráfico, en el cual tenemos las distribuciones, ahora un gráfico de densidades para especie y para sexo diferenciadas. Los box plots para utilizando de nuevo esta variable especie-sexo, entonces observamos que hay una diferencia positiva entre las medianas de machos menos hembras para una de las especies y hay una diferencia negativa para la otra especie, entre las medianas de sexo, las medianas de carbono 13 para la otra especie. Esto sugiere bien la existencia de una interacción. La magnitud y el signo de las diferencias entre sexos cambia según la especie. Eso es bien el caso de una interacción. Entonces, otros gráficos exploratorios. Aquí tenemos gráficos de las longitudes de las vibrisas, el gráfico del contenido de carbono 13 en función de la longitud de la vibrisa, es decir, cómo cambia el carbono, el perfil de carbono 13 para cada individuo. Estas son las secuencias de valores que tenemos para cada uno de estos individuos, que obviamente no son independientes. Entonces aquí lo que estamos tratando de ver es si es razonable ajustar o no una recta que permita discernir las diferencias a través del tiempo de carbono 13 dentro de cada individuo. Entonces este es los comandos empleados para hacer estos gráficos. Aquí se pide que se haga un gráfico de puntos y se obtiene este gráfico muy conveniente. Bien. El modelo ajustar entonces como efectos fijos las dos variables explicativas involucradas, especie y sexo, y su interacción. Como efectos aleatorios, individuos. Los valores de cada individuo están ordenados en el tiempo desde la base hasta la punta de la vibrisa y obviamente no son estadísticamente independientes. Y esa variación del delta de carbono para cada individuo, el conjunto de datos para cada individuo, los vamos a tomar como si fuera un bloque, pero un bloque con valores ordenados en el tiempo. Entonces vamos a esa variación en el tiempo de los datos de cada individuo, las vamos a modelar a través de un intercepto y una pendiente aleatoria y por su autocorrelación temporal, porque tenemos un set importante de datos por individuos que no son estadísticamente independientes en el tiempo, sino que están correlacionados, en el sentido de que valores más cercanos son más similares entre sí y valores más cercanos son menos similares o menos autocorrelacionados entre sí. Entonces, los efectos aleatorios, vamos a utilizar una distribución normal multivariada con media cero, y esta es la matriz de varianza-covarianza. Esta es la esperanza de la variable de respuesta, esta es su varianza, y el modelo ajustado tiene esta forma. Entonces esa covarianza tiene que ser adecuadamente modelada porque son valores no independientes en el tiempo. Entonces hay que postular un modelo que describa cómo cambia esa autocorrelación de valores de los residuales y por ende de la variable de respuesta a través del tiempo dentro de cada individuo.
Y existen diferentes opciones a utilizar dependiendo de las librerías a emplear. En este caso vamos a utilizar la librería NLME, que es estrictamente para variables explicativas, variables de respuesta con distribución gaussiana, y vamos a considerar este modelo que ahora voy a describir, pero sin embargo esto podría eventualmente ser hecho con esta otra librería, pero se ajusta a otro tipo de modelo de series de tiempo, en este caso de Horsten-Uhlenbeck, no voy a describirlo en este video, que permitiría en principio hacer exactamente esto. Entonces vamos a utilizar este segundo modelo. Lo más simple para explicarlo es explicar el modelo de base. AR significa modelo autorregresivo de orden 1, en el cual es un modelo estocástico, el más simple posible, en el que permite caracterizar la dependencia serial en el tiempo de valores, en el sentido que los valores obtenidos en el tiempo t más 1 son función de los valores en el tiempo t más un diferencial aleatorio con una media y una varianza estimada. Entonces lo que hace ese modelo autorregresivo de orden 1 es que definimos esa función de autocorrelación que define cómo cambia. Cuando nosotros definimos ese modelo autorregresivo de orden 1, estamos literalmente definiendo esta matriz de covarianza, y esa matriz de covarianza nos dice cómo cambia esa correlación que vamos a estimar por este parámetro sigma, cómo cambia en función de los valores separados por 1, 2, 3, 4, k unidades de tiempo. Entonces el modelo a ajustar es este, aquí los efectos fijos, aquí los efectos aleatorios, que son interceptos y pendientes aleatorias, y los residuales van a tener media cero, y esta matriz de varianza-covarianza que va a ser directamente especificada cuando definamos el modelo de series de tiempo para modelar dicha autocorrelación temporal. En este caso, otro ejemplo sería si, por ejemplo, tuviéramos conteos de una cierta especie con parcelas separadas por unidades, por distancias d, que son conocidas, y una única variable explicativa numérica. Eso sería una regresión Poisson, excepto que ahora tenemos conjuntos de datos separados en el tiempo. Este sería el modelo a ajustar, sería un modelo Poisson o binomial negativo, poco importa, con una variable explicativa numérica x, efectos aleatorios parcela. Estos son los efectos fijos y efectos aleatorios cuya matriz de varianza-covarianza sería especificada en función de esta función que describe cómo disminuye la correlación la autocorrelación espacial en función de la distancia. Esta función simplemente lo que está diciendo es que parcelas más cercanas son más similares entre sí y parcelas más lejanas son menos similares entre sí o estadísticamente independientes, y eso es función de este parámetro S a estimar de acuerdo a este modelo de autocorrelación temporal. Bien, entonces de no modelar la autocorrelación temporal estaríamos cometiendo, como ya se explicó antes en otro video, el pecado estadístico de pseudo replicación, y esto consiste en suponer que tenemos más datos independientes y por ende más grados de libertad que lo en realidad existe y es justificable en nuestros datos, y eso sería lo que haríamos en este modelo. Entonces, la consecuencia de la pseudo-replicación es detectar incorrectamente efectos significativos de las variables explicativas. Son test, los que se llaman muy liberales. Entonces, vamos a emplear este modelo. Este modelo, aquí tenemos los efectos fijos y los efectos aleatorios. En esta librería NLME se explican de esta manera. Esta es la variable que define los efectos aleatorios, son los individuos, y esto indica que se modelan interceptos y pendientes aleatorios con respecto a esta variable longitud, que es nuestro eje temporal. Este modelo es parcialmente correcto, puesto que no modela la autocorrelación temporal de los datos a nivel individual. Bien, entonces estamos aproximadamente en la mitad de un modelo correcto. Entonces, para ello tenemos que introducir la autocorrelación temporal. Eso, en esta librería, dicha autocorrelación temporal la vamos a utilizar con este comando CAR. Esto significa de orden 1. Esto significa Continuous Autoregressive Model of Order 1. Esto es similar al modelo autorregresivo explicado hace 2 o 3 diapositivas, excepto que permite hacerlo para datos que no están estrictamente equiespaciados en el tiempo.
que es exactamente nuestra situación. Y esto indica que la variable que refleja el espaciamiento es esta variable longitud estandarizada, y esta es la variable explicativa categórica que define esos efectos, esa autocorrelación a la escala de cada individuo, que define un bloque de datos. Bien, entonces, he aquí el summary del modelo. El summary del modelo tiene efectos aleatorios, una parte que tiene que ver con la autocorrelación temporal y una parte que tiene que ver con los efectos fijos. Esta parte que tiene que ver con los efectos fijos, bueno, nos da para la especie de referencia A el valor, este es el diferencial entre especies. Para el sexo de referencia F, que son las hembras, nos da el valor de referencia, este es el diferencial del valor de referencia, y esto, como ya vimos en otros videos anteriores, nos permite reconstruir, si fuera necesario, las medias estimadas para diferentes valores, y esto nos dice si estos coeficientes, estos p valores nos dicen si estos coeficientes son o no estadísticamente significativos. Esto que está aquí nos indica la autocorrelación, perdón, la varianza de los interceptos aleatorios, la varianza de las pendientes aleatorias, que es mucho menor a los interceptos. Las pendientes son básicamente muy homogéneas entre sí. Esta es la correlación entre interceptos y pendientes aleatorios. Esta es la desviación estándar de los residuales, y esto nos dice aquel parámetro phi que refleja la estructura de autocorrelación. Bien, entonces esto nos da la significancia, resume las significancias estadísticas de los términos del modelo y nos indica si el porcentaje de variación asociada a los efectos fijos y el porcentaje de variación asociada a los efectos fijos más aleatorios. Aquí vemos que el porcentaje de variación de los datos en total explicados por el modelo debido a los efectos aleatorios es relativamente modesto, del orden de 4,2%. Visualización de los resultados. Podemos ajustar una variante de este modelo para obtener los coeficientes estimados para cada sexo y cada especie. Entonces vemos aquí que estas diferencias vienen en sentido contrario para diferentes sexos y especies, y podemos calcular y esta es la forma efectivamente de obtener los diferenciales. Este gráfico fue obtenido con estos valores, con estos códigos que ya fueron explicados en videos anteriores y no vamos a explicarlos nuevamente aquí. Entonces, dado que tenemos diferencias estadísticamente significativas y nuestras variables explicativas categóricas tuvieron una interacción estadísticamente significativa, vamos a hacer los contrastes. Para ello vamos a utilizar la librería multcomp y este modelo, y vamos a emplear esta variable especie sexo que combina las dos variables explicativas categóricas, y como método de ajuste tipo Bonferroni vamos a utilizar el false discovery rate, como ya habíamos discutido en videos anteriores, guardando los resultados en este objeto. El summary de este objeto nos dice cuál de entre todos esos pares de grupos son estadísticamente significativos. Bien, y podemos hacer un plot. En este plot observamos que básicamente estos son los intervalos de confianza de esas diferencias corregidas, cuyos p-valores fueron corregidos por el false discovery rate. Vemos que todas son efectivamente significativamente distintas unas de otras, puesto que estos intervalos de confianza no incluyen el cero. Este gráfico refleja mucho mejor esta tabla que tenemos aquí. La visualización de los efectos aleatorios, simplemente para ello primero tenemos que extraerlos. Entonces generamos un data frame donde ponemos los individuos, que son, este es el nombre de los individuos, los interceptos aleatorios y las pendientes aleatorias, y luego simplemente hacemos los gráficos. Este gráfico entonces vamos a tener los interceptos y las pendientes graficados con diferentes colores, los interceptos en rojo, las pendientes en azul, y los gráficos, los valores en cuestión. Podemos colocarle
valores y ahora graficamos los interceptos contra las pendientes. Para que eso podemos utilizar esta librería ggRepel, que permite colocar estos números, colocar estos identificadores de los individuos. Esta es la correlación débil que obtuvimos entre interceptos y pendientes, sin que esta etiqueta se sobreponga a los valores. Esto es particularmente útil en otros contextos. Cargar esta librería ggRepel nos permite utilizar este geom particular en este caso. Bien, análisis de residuos. Son sencillamente maravillosos. Aquí tenemos un gráfico de residuales contra valores predichos. Tenemos una dispersión de puntos al azar. Hay algún punto que está un poco más lejos de todos los demás. Se observan dos manchas de puntos, efectivamente, porque tenemos dos especies que son diferentes, dos distribuciones con diferente media. Eso es lo que observamos y recordamos el análisis descriptivo de datos. Estos son el gráfico, el QQ-plot de los residuales, que tiene una excelente distribución normal. Esto es un QQ-plot de los interceptos aleatorios y este es un QQ-plot de las pendientes aleatorias. Hay un par de individuos que están relativamente un poco más lejos de la recta de ajuste perfecto, pero en general estos puntos muestran que este análisis demuestra que el modelo ajustó razonablemente bien a los datos. Vamos a modelar la autocorrelación temporal de los residuales luego de haber ajustado el modelo. Esto se hace utilizando el comando ACF. ACF significa Autocorrelation Function del modelo ajustado. Entonces hacemos, estas son las variables que vamos a graficar, provenientes de esto que genera un data frame, y generamos este gráfico de barras, y graficamos los límites. Observamos que para los datos separados por 1 milímetro los valores tienen una alta correlación y esta tiende a disminuir bastante a partir de 3-4 milímetros. Pueden considerarse estadísticamente independientes. Datos separados por 1 milímetro, es decir, poca distancia y por ende poco tiempo, tiene una alta correlación aún después de haber ajustado este modelo, pero datos separados por 3 o más milímetros, que es poca distancia, poco tiempo de producido ese carbono que está en las vibrisas, son esencialmente estadísticamente independientes. Entonces en este video se explicó el ajuste de unos datos de un modelo lineal generalizado, un modelo lineal mixto adecuado para un diseño de medidas repetidas en el cual se modeló adecuadamente la autocorrelación de los datos. Espero que este video haya sido de interés y de utilidad para todos y agradezco la atención prestada. Gracias.